Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca, tu maestro de matemáticas en línea. En este video vamos a desarrollar el tema de segmento dirigido y segmento no dirigido en la materia de geometría analítica. Específicamente encontraremos el punto medio y los puntos de trisección de un segmento dirigido. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a realizar el ejercicio que tenemos en el pizarrón. Se nos dice que tenemos un segmento cuyos puntos extremos son A-7 y B-19. Se nos pide, inciso A, que tracemos el segmento. En este caso, como podemos apreciar, puesto que solamente tenemos una coordenada en cada punto, estamos hablando de un sistema de coordenadas unidimensional, también llamado sistema de coordenadas lineal, lo cual quiere decir que solamente tenemos un eje. Y ese eje, por convención, lo tomamos como el eje X, como la recta numérica. De ahí que para trazar este segmento ubicaremos los puntos A-7 y B-19 sobre el eje de las X. Para esto tomamos como referencia este punto, el punto 0 u origen. Y a partir de ahí, en la posición -7, colocaremos el punto A, A-7. -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Aquí tenemos el punto A, cuya coordenada es -7. Y el punto B, con coordenada -19, sería -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19. Tenemos aquí el punto B, -19. Y por lo tanto el segmento de que estamos hablando sería este. Y si lo tomamos como un segmento dirigido de A hacia B, colocamos una flecha apuntando precisamente hacia B. Si este segmento lo tomáramos dirigido de B hacia A, esta flecha estaría hacia acá. Es decir, siempre la flecha apunta al punto final del segmento. Y aquí tenemos el segmento de que se nos está hablando. Ahora bien, inciso B. Se nos pide el punto medio del segmento. Para obtener el punto medio de un segmento, basta con encontrar el promedio o media aritmética de las coordenadas de los puntos extremos. Y en este caso, si tomamos este como la coordenada x1 y este como la coordenada x2, tendríamos que el punto medio lo obtendríamos, como dijimos, promedio aritmético de las coordenadas, es decir, la suma de x1 más x2 entre 2. Y para este efecto sustituimos x1 vale -7, x2 vale -19. Y esto sobre 2. -26, que es -7 -19, sobre 2. Por lo tanto, el punto medio se encuentra en la coordenada -13. Vamos a ubicar -8, -9, -10, -11, -12, -13. Aquí tenemos el punto medio, -13. Podemos constatar gráficamente, aunque realmente queremos el resultado analítico, y en este caso la coordenada es -13,
podemos verificar que hay una correspondencia biunívoca entre cada valor analítico, entre cada número y un punto en el eje, en la línea, en la recta numérica. Y podemos apreciar que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades. Es decir, pues, este punto corta exactamente a la mitad del segmento. Ahora bien, inciso C, se nos pide obtener los puntos de trisección del segmento. Vamos a tomarlo dirigido a B, segmento dirigido a B, por lo que tomamos la coordenada de A como X1, la coordenada de B como X2. Y para este efecto, cuando tenemos un segmento en una dimensión, obtener sus puntos de trisección. ¿Qué exactamente significan los puntos de trisección? Son dos puntos que dividen al segmento en tres partes iguales. Y cuando el segmento es unidimensional, es decir, se encuentra sobre un solo eje, encontrar los puntos de trisección o que dividan al segmento en cualquier número de partes iguales es muy sencillo, puesto que solamente vamos a dividir su longitud, es decir, la distancia que hay entre A y B, entre 3, porque queremos tres partes iguales. Y esa cantidad se la vamos a sumar para obtener el primer punto de trisección, se la sumamos a partir de A. Y para obtener el segundo punto de trisección, volvemos a sumar la misma cantidad a partir del primer punto de trisección. En este caso, puesto que el segmento lo estamos tomando de A hacia B y se encuentra a la izquierda del origen, es decir, la coordenada es menos 7, la suma tiene que ser algebraica, es decir, ese número que encontremos se lo vamos a sumar negativamente a este, 2 veces, para obtener los puntos de trisección. De ahí pues que lo primero que hacemos es encontrar la distancia que hay entre A y B, y para esto tomamos el valor absoluto de x2 menos x1. Recordemos que la distancia siempre es positiva, de ahí que la tomamos como el valor absoluto de la diferencia entre los puntos, por lo que tenemos valor absoluto de menos 19 menos 7. Este es el valor absoluto de menos 19 más 7, por lo que nos da valor absoluto de menos 12, y esto es igual a 12. Recordemos que el valor absoluto de cualquier cantidad, positiva o negativa, es positivo. 12 es la distancia que hay de A a B, y ya lo constatamos. Hay 6 y 6, 12. 12 unidades. Ahora bien, para obtener los puntos de trisección, vamos a dividir 12 entre 3 y obtenemos 4. El primer punto de trisección lo vamos a obtener, sus coordenadas serán menos 7, menos 4, es decir, menos 11. Entonces, tenemos menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. Aquí está el primer punto de trisección, T1. Y para obtener el segundo punto de trisección, sumamos a menos 7 2 veces menos 4, por lo que es lo mismo, menos 7 menos 8, menos 7 menos 8, y esto nos da menos 15. El segundo punto de trisección sería menos 14, menos 15. Aquí tenemos el segundo punto de trisección, y podemos constatar que esto es cierto. De A a T1 hay 4 unidades. De T1 a T2 hay 4 unidades, de T2 a B hay 4 unidades, 4, 4 y 4. Es decir, estos dos puntos están dividiendo el segmento en 3 secciones, en 3 partes exactamente iguales.
por lo tanto son los puntos de trisección. Y de esta manera este reactivo queda perfectamente resuelto. Gracias por ver este video y te recuerdo que solo el conocimiento te hace totalmente libre. Saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Si tienes alguna duda, no dudes en enviármela en un mensaje. Con mucho gusto te contestaré. Hasta la próxima.